Desde la oposición en Uruguay se ha criticado la presencia de Mujica en este acto y bueno, la connotación que se interpreta que tiene. El senador Sergio Abreu del Partido Nacional está con nosotros. ¿Cómo le va, senador? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Usted ha anunciado que va a convocar al ministro, al canciller, al Parlamento. Bueno, precisamente estamos en contacto con la bancada del Partido Colorado también, para que nos expliquen realmente cuál ha sido la actitud que ha tomado el gobierno, porque realmente se nos mintió. Se nos dijo que una autorización en el Senado para ausentarse del país, como lo establece el artículo 170 de la Constitución. Nos pareció que era un acto protocolar, incluso de gobierno, de transmisión del mando, más allá de que se le tuvo que exigir al presidente de la República, que después lo hizo por carta, que dijera a dónde iba y qué iba a hacer. Sí. Pero resulta que terminó participando de un acto político partidario, donde las fuerzas chavistas hicieron una clara manifestación de política interna en la que un jefe de Estado no puede participar, porque para nosotros el principio de la no intervención es absolutamente incuestionable. Es decir, no se puede entrometer en los asuntos internos de otros estados. Y el acto que según algunas autoridades de gobierno fue, de nuestro gobierno, dice que no fue político, basta escuchar los insultos, las referencias a las locas, a los locos, a todo lo que era la oposición, y el apoyo que se hace no a un presidente sino a Chávez en el momento en que además no puede asumir, y por una interpretación que la Constitución de la Suprema Corte de Justicia hace, se legitima. Nosotros creemos que el gobierno tiene que explicar estas cosas. La imagen del país no puede estar deambulando entre amigos y no amigos y entregando en cada oportunidad principios que son muy importantes para un país pequeño como el nuestro, que es el de la no intervención y no en los asuntos internos, y sobre todo con esta dualidad, porque resulta que ahora vale lo que la Suprema Corte de Justicia venezolana dice, y hay que respetarlo, respecto de que tiene una continuidad o un fallo que da legitimidad a lo que está sucediendo, y por otro lado no hay que respetar el fallo de la Suprema Corte de Justicia del Paraguay. Es decir, acá se suspende al Paraguay, se integra a Venezuela en el Mercosur, se ponen mecanismos de una interpretación por interpretaciones constitucionales ilegales y contra el derecho, pero resulta cuando Venezuela el discurso es otro, la actitud es otra y la explicación es otra. Así no se puede tener una doble cara de un país que tiene que tener seriedad en materia de política exterior y sobre todo de defensa de los principios de derecho internacional. Ahora, senador, usted dice el gobierno nos mintió, pero cuando se le votó la autorización al presidente para viajar, se sabía a la situación a la que viajaba, digamos. Todavía ni siquiera estaba el fallo del Tribunal Supremo de Justicia venezolano que interpretaba la Constitución de esa manera. Había todavía varias interpretaciones respecto a qué decía la Constitución en caso de que el presidente no estuviera, en este caso de que Chávez no estuviera. El fallo no sé si estaba. No estaba, fue el día antes del... Pero lo que estuviera no importa, porque en realidad el presidente lo que participó fue un acto político. Y ese acto político fue un acto partidario. No se venga a decir que fue un acto de gobierno, porque el tono de discurso, la forma en que se habló, fue un acto chavista del partido de Chávez, atacando a la oposición y atacando y haciendo discursos de los que conocemos todos los días. El presidente no debió actuar, no debió participar en un acto en que simplemente, en vez de ser la transmisión de un mando, la transmisión del mando protocolar, se transformó en un acto político en el que yo quiero pensar también que él se vio sobrepasado por las circunstancias, pero no debió participar. Se nos dijo que iba para una visita a Venezuela, obviamente después que se le exigió hasta por escrito que nos dijera dónde iba, y después de esto termina en un acto político donde todos los que hablaron lo que hicieron fueron diatribas de calibre, por decir, de menor nivel a la oposición, que son temas absolutamente internos de Venezuela. Le digo más, la Suprema Corte de Justicia podrá opinar o no. Nosotros lo que tenemos que defender es el principio de no intervenir, pero resulta que cuando la Suprema Corte de Justicia del Paraguay se pronunció, eso no valía. Ahora esto vale. Entonces, terminemos con el doble discurso. Y yo creo que el presidente, cuando fue a Venezuela, lo hacía en un acto protocolar, o puede ir como quiera, porque el presidente puede decir voy a visitar a un amigo y se tiene que ausentar, y la Constitución lo dice, pero lo que no puede es participar en un acto político.
y menos en un acto político partidario, por más que trate de suavizar sus palabras, porque paz, ¿Por qué y dice... eso lo queremos todos, ¿no? Y no creo que nadie en el mundo pueda pensar otra cosa, salvo los tupamaros que no nos dejaron ni paz, ni armonía, ni otra cosa, porque cuando decidieron levantarse contra la Constitución no consultaron a nadie. ¿Por qué dice usted que el presidente se vio sobrepasado por las circunstancias? Y porque yo creo que... No, yo digo que se vio. Espero que haya visto que las circunstancias estaban incompatibles con su condición de presidente de la República. Porque su actitud y su presentación fue muy breve, pero estaba en un acto político de ningún otra naturaleza que político. No se venga a decir que era un acto de homenaje a esto, a lo otro, sino simplemente un acto político donde se atacaba duramente a quienes discrepaban y tenían posiciones diferentes, y donde obviamente al presidente de la República no le corresponde participar de estos temas. No le corresponde en el sentido de que acá hay una dualidad de criterios. Eso es lo que a mí me preocupa. Usted sabe, senador, que en la televisación de los eventos se veía a los presidentes Ortega y Morales participando de algunas arengas, algunos cantos, aplaudiendo, y al presidente Mujica con sus brazos al costado de su cuerpo y sin cantar, sin participar de esa arenga, digamos. De alguna manera sí tomaba distancia, por lo menos es lo que se veía en las imágenes. No, mire, eso, discúlpeme, eso nos distancia. Simplemente es manifestarse de forma distinta. Hay gente que le gusta aplaudir, hay gente que no le gusta aplaudir, pero el presidente de la República, mi presidente, su presidente, el presidente de todos los uruguayos, si levanta un brazo o baja un brazo es absolutamente indiferente. Está en un acto político y presenta un acto político y habla en un acto político y admite que en ese acto político se ataque a la oposición y se toquen temas domésticos de los que nosotros no podemos participar. Todo lo contrario de lo que hicieron en el Paraguay el señor Maduro, el señor Mujica y el señor Almagro. Claro, quizás sí se vio superado o sorprendido por el cariz que tomó el acto, ¿verdad? Pero no debió estar, no debió ir en esas condiciones, y no nos debió faltar a la verdad, porque claro, una cosa es ir y decir yo voy a viajar al exterior, muy bien, o voy a viajar inclusive a visitar al presidente Chávez en Cuba, perfecto. Es un tema pero ir a un país donde hay una interpretación de la Constitución validada por la oposición, por la Suprema Corte de Justicia, y cuando hay dudas sobre el tema y se incorpora un acto político de esa naturaleza con esos niveles, el problema no es si acompaña una arenga o no. El problema es que no debía estar allí. El presidente de la República no puede participar en temas internos de otros estados. Lo que pasa es que participan porque tienen una visión distinta. Una cosa son los derechos humanos y otra cosa son los izquierdos humanos. Hay un elemento, senador, que puede analizarse también en este sentido, y es la ausencia de otros presidentes de la región. ¿Cómo interpreta usted eso? Mire, yo no interpreto, la verdad es que quién estuvo. A mí me preocupa el presidente de la República, mi presidente, que esté donde no tiene que estar, participar en un acto donde no debe participar y tener un doble discurso que no debe tener, porque ese es el problema. Entonces, la imagen del país, el respeto al derecho y la representación del Uruguay ha quedado absolutamente cuestionada. ¿Va a ser interpelado el canciller por esto? No, interpelación, yo no soy muy partidario, pero en la comisión permanente se puede llamar para que nos dé explicaciones, o para que por lo menos traten de enfrentar una realidad, que no se puede tener un doble discurso. Que si el tema es con Paraguay, es un golpe de Estado, que tampoco se debe decir, interpretar, y si el tema es Venezuela, es paz, armonía y sigamos adelante. Yo no interpreto ninguno de los dos. Claro, lo que pasa, senador, es que si uno lo mira desde el otro lado, dice, bueno, en Uruguay la oposición, cuando la Suprema Corte de Justicia de Paraguay falla está bien, y cuando falla en Venezuela está mal. No, yo digo que está bien en los dos lados. Entonces, si está bien en los dos lados, el acto de ayer fue perfectamente... entonces, si está bien en los dos lados, el acto de ayer fue perfectamente... No, el acto de ayer fue un acto político. Una cosa es la Suprema Corte de Justicia, que valida una determinada posición y dice la oposición, mire, yo no la comparto, pero la acepto, que es un poder del Estado independiente, vamos a decir, dejarlo ahí, en Venezuela, independiente, como lo es en el Paraguay. Otra cosa es el acto político que se hizo. Entonces, a mí me parece que primero no hay que intervenir en los temas internos de otros estados.
cada Estado se define, porque entonces con este criterio levantamos la oposición que tenemos respecto del bloqueo a Cuba. Yo he sostenido la ilegalidad del bloqueo a Cuba porque es una violación del derecho internacional durante años, igual que toda la izquierda uruguaya, pero resulta que cuando hay que intervenir en otros países en función de ideología, eso está bien. Bueno, aquí el problema de la Constitución es lo mismo en un lado que en el otro. Lo que no puede hacer un Estado, un país, es intervenir un gobierno, intervenir en asuntos internos de otro Estado, tomar posición, acompañar actos políticos partidarios, que es lo que viene haciendo el gobierno desde hace años en este tema. Bien. Entonces, no es un problema de ideología, es un tema de coherencia, porque el día que tengamos dificultades, como tenemos con países grandes, en particular con la Argentina, los precedentes que estamos sentando son precedentes que después quedan como parte de las conductas que se ejercen por nuestro país, porque se intervienen los asuntos internos. Usted recordará cuando vino el presidente Bush a visitar el Uruguay, el presidente Chávez fue a la Argentina, del estadio de Lanús, se insultó a un presidente que venía a visitar al Uruguay, y se creó una condición de intervención y de enfrentamiento nada menos que desde la Argentina, de Buenos Aires, con el presidente Chávez, que estaba desafiando a un presidente de Estado que visitaba el Uruguay. Bueno, si fuera ideológico, bueno, perfecto, cada uno que piensa, pero acá hay un tema de un país que tiene principios, autoridades y determinadas conductas que tienen que ser coherentes. Y yo lo que quiero es, lo de Venezuela, allá Venezuela con sus problemas. Nosotros no tenemos que opinar ni intervenir en ningún asunto interno. Lo mismo con los mecanismos democráticos, lo hacemos, pero en función precisamente de determinados límites, que ya se están pasando porque se están aprobando determinadas normas como bloqueos económicos, como el que está proponiendo, que puso Ecuador a Paraguay y ahora se incorporó al acta democrática de UNASUR, que son actos de intervención y que son actos reñidos con el derecho internacional. Estamos recorriendo un camino y ese camino yo no estoy dispuesto a acompañar. Senador, le agradecemos mucho estos minutos, es muy amable. Un gusto, muchas gracias. El senador Sergio Abreu del Partido Nacional.